Bienvenidos. Qué gusto nuevamente estar juntos esta mañana y poder continuar nuestro estudio de Apocalipsis, explorando el libro de Apocalipsis. Y qué bueno que le pusimos explorando, porque no es un estudio profundo que puede llevarse 6 meses o más. Es más bien una introducción para que usted tenga un conocimiento general del libro y, si Dios ayuda, quitarle ese temor, ese miedo de leerlo y dejarlo a un lado. Acuérdese que toda escritura es inspirada por Dios, incluye Apocalipsis. Así que gracias a Dios tenemos no solamente esa seguridad, sino la bendición, la bienaventuranza, que aquel que lee y guarda las palabras de este libro es bienaventurado. Así que no se preocupe, habrá muchas cosas que no va a entender y no vamos a entender hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Quisiera hacer una corrección que mencioné la vez pasada cuando les dije que el muro, la construcción en las primeras 7 semanas de Daniel, el muro había tomado 52 años en construirse, pero no, es 52 días. Está en Nehemías capítulo 6, versículo 15. Ese error nada más cuidarlo. No son años, son días. Eso sí, no son años proféticos ni nada. Simplemente se llevó 52 días en la construcción del muro y la ciudad. Bien, hoy continuamos entonces nuestro estudio. Nos quedamos la vez pasada hablando acerca de los sellos. Hoy vamos a entrar al siguiente periodo. Miren, déjenme enseñarles este diagramita mejor. Primero, para que ustedes se den cuenta de cómo estamos divididos. Ahí está. Recuerden ustedes que estamos dividiendo esta porción para que la aclaremos mejor. La última semana de Daniel, o la 70ª semana, es lo que llamamos la tribulación y la gran tribulación, conteniendo 3 años y medio la primera y 3 años y medio la segunda. Les decía a ustedes que van a encontrar diferentes expresiones de este tiempo en el libro de Apocalipsis. A veces dice un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo. O luego dice 1260 días o dice 42 meses. Pero todo viene a ser lo mismo. 3 años y medio y 3 años y medio. Dentro de estos 7 años, que ya como nosotros lo hemos explicado y creemos que inician estos 7 años con el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo viene por su iglesia. Pero esta semana la vemos ahí 3 grupos. El primero es los sellos, que ya los cubrimos. Hoy vamos a cubrir las trompetas y Dios mediante cubriremos las copas. Eso nada más son los juicios que Dios va a derramar. Y después veremos ya otros textos, otros pasajes de victoria, de honra, de gloria, cuando viene Cristo y viene precisamente a cerrar el juicio, derrotar totalmente al enemigo e iniciar un periodo que se llama el milenio. Todo esto lo veremos más adelante. Pero hoy quiero que se concentren ustedes en esta división que tenemos. La Biblia nos habla, empezando en el capítulo 8 de Apocalipsis, el inicio de este periodo de las trompetas. Dice en el capítulo 8:1: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Nomás le voy a dar un poquito de pimienta aquí. Alguien decía que no va a haber mujeres en esta apertura de este último sello, porque dice que hay media hora de silencio. Pero eso no es interpretación inspirada. Muy bien. Entonces, el séptimo sello se abre.
Recuerden que el séptimo sello abre las 7 trompetas. La séptima trompeta abre las 7 copas, quiero decir. Entonces hablamos del primer sello. Se habla entonces de 6 trompetas, que son las que vamos a ver primero, en el capítulo 8, versículo 7, y desde el versículo 6 se inicia. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y ahí va uno por uno. Y vamos a ir haciendo un resumen nada más de lo que pasa con cada trompeta. Acuérdense ustedes que estos son juicios para comprobar la autoridad del Rey de Reyes y la destrucción del enemigo que ha venido haciéndolo por siglos. Y lo vamos a leer más detenidamente en el futuro. El primer ángel dice, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahora nos asombramos de estos incendios que hubo apenas en California, por ejemplo, y ha habido en otros países. Y decimos que tremendo cómo el fuego puede destruir casas, puede destruir la fauna, la flora. Bueno, sin embargo, no se puede ni comparar estos incendios que son mini incendios con lo que está hablando aquí. La tercera parte de los árboles de la tierra serán quemados y se quemará toda la hierba verde. ¿Cómo puede alguien vivir bajo esa presión de destrucción y de terror? ¿Cómo puede alguien vivir ahí y no arrepentirse y darse cuenta de su condición? Lo vamos a ver dentro de un momento. Cómo el hombre, en lugar de ver todo aquello y arrepentirse y venir delante del Señor pidiendo perdón, se jacta más y Dios tiene que seguir presionando y enviando más castigos. La segunda trompeta, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora el segundo ángel viene a hacer destrucción de la vida marina. Dice juicio sobre el mar y barcos. Y aún así, el corazón se entenebrece, el corazón te endurece, y Dios tiene que enviar la tercera trompeta. La tercera trompeta está en el versículo 10. Tocó la trompeta el tercer ángel, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Ahora, ya había dañado el mar, pero ahora viene a dañar los ríos, el agua potable, el agua limpia, el agua que va a ir a desembocar al mar. Pero esta agua es dañada por el tercer juicio de la trompeta, y la tercera parte de las aguas, dice, se amargaron. En el versículo 11, el nombre de la estrella es ajenjo, o sea, amargura, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ya a esta altura, ya podría uno decir, Señor, me arrepiento, Señor, me doy cuenta que tú eres poderoso, Señor, tú estás sobre la naturaleza, tú estás sobre todo aquello que el hombre pensaba tenía dominio. Sin embargo, sigue endurecido. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Ahora va a irse con el firmamento. Y dice, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche.
Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay. Tres ayes. Y los vamos a encontrar ahí. El primer ay está en el capítulo 9, versículo 12. El segundo ay está en el capítulo 11, versículo 14. Y el tercer ay en el capítulo 15, del 1 al 8. La expresión de ay es una expresión de dolor. Es una expresión de, pues, estoy sufriendo. ¿Se ha fijado usted cuando usted se da un golpe en una mano? ¡Ay! Como que esa es la expresión común, ¿verdad? Bueno, aquí dice la Escritura que vendrán estas trompetas trayendo de veras dolor, trayendo destrucción, trayendo muerte, y va a haber un grito, y en este caso tres diferentes. ¡Ay, ay, ay! Dios está obrando con una forma dura, pero el hombre no entiende. El cuarto ángel, pues, viene y ahora afecta al firmamento. Es interesante que todo va por tercera parte, ¿se fijan? La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, y dice, y no hubiese luz en la tercera parte del día. Así es como el Señor está obrando. Pero luego en el quinto, la quinta trompeta, tenemos la apertura del pozo del abismo. Dice en el versículo 1 del capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder para que tienen e hicieran fueran como escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba, la poca que quedaba, 2/3 todavía, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esta quinta trompeta es de veras una trompeta que merece nuestra atención. Cómo el hombre continúa, y fíjense ustedes, ya vamos por la quinta. Durante cada una de esas trompetas era para que el hombre se derritiera delante de Dios. Era para que el hombre dijera, Señor, ya basta, ya no sigas, nos arrepentimos. Pero ¿qué pasa? Dice en el versículo 21, y no se arrepintieron. Y en el versículo, lo vamos a ver en un momento. Pero miren ustedes, ellos desean morir mejor. En lugar de correr y buscar vida, desean mejor morir. Como en los versículos anteriores que le decían a las montañas, caed sobre nosotros, cubridnos, pues aquí también ellos están pidiendo que morir, pero dice, la muerte huirá de ellos. Todavía tenemos varios hombres con vida, todavía tenemos algo de la naturaleza con vida, todavía el firmamento está con vida, pero Dios está obrando en la tercera parte de cada uno de ellos para ver si el hombre reacciona, pero el hombre no lo hace. Después tenemos más adelante el versículo 10. Dice que tenían corazas, está hablando de los escorpiones y las langostas. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. En el versículo 12, el primer ay pasó. Ahí está el primero. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Pero el sexto ángel entra. Y cuando entra el sexto ángel, ahora muere una tercera parte de los hombres.
del versículo 13 en adelante. Este ángel pues trae muerte. Ahora miren algo interesante en el versículo 16. El número de los ejércitos de los jinetes, porque venían a caballo, era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Ahora muchos han dicho, son números ficticios o son números que están representando nada más cantidades. Pero no, hermanos. Si aquí dice que eran 200 millones el número de los del ejército, creámoslo. Pero es que 200 millones, hermano, no puede existir un ejército de ese tamaño. Fíjese que sí. China hace unos años reportó que su ejército en China era de 200 millones. O sea, pues, que sí hay un ejército de 200 millones y podemos creer que estos jinetes que venían, ¿de dónde sacaron tantos caballos? No sé, pero estos venían a una destrucción tal que eran 200 millones y Juan los vio. Juan se dio cuenta de aquello. Y así dice, vi en visión los caballos, a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. La muerte pues estaba visitando constantemente la naturaleza, estaba visitando a los animales y estaba visitando a los hombres. Y dice el versículo 20, y ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Todavía, la idolatría continúa, ya en el mismo periodo de la tribulación. ¿Recuerdan que mencionábamos que la idolatría, uno de los pecados más graves que Dios no puede tolerar? Sin embargo, aquí en medio de estas plagas, en medio de esas trompetas, en medio de estos sellos, ellos continúan no haciéndole caso a Dios, sino siguiendo, dice, sus propias construcciones o fabricaciones. Imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron. Ahora es interesante, aquí menciona unos pecados que sobresalían o van más bien se sobresalen en el futuro. Pero qué interesante, digo, que son los mismos pecados que están presentes hoy en día. O sea, pues que el hombre no cambia. Mire, y no se arrepintieron de sus homicidios. Es alto el número de homicidios solo en nuestro México. Cada mes, cada año, se reportan cientos y miles de personas que fueron muertas violentamente o simplemente en atracos o en pleitos, etc. Pero qué tremendo. Homicidios estaban despiertos aún aquí. Hechicerías. Seguimos nosotros también hoy en día con hechicerías. Tenemos, decía aquí en México, pueblos donde todavía se practican actos de hechicería. Se queman animales, se matan animales, se adornan con flores, collares, etcétera, incienso. Hemos visto que hasta los políticos, cuando visitan algunos de estos pueblos, los indígenas vienen y les hacen toda una ceremonia y ellos se dejan. Quizá ellos dirán, esto no me hace nada, pero es algo que a Dios no le agrada. Dios no tolera ni la idolatría ni la hechicería. Pero ¿qué más? Ni de su fornicación. Es admirable de veras de ver cuánta fornicación existe en la tierra hoy en día. Miren todas estas manifestaciones de mujeres que quieren que el aborto sea legalizado, que no quieren que el aborto sea cortado ni castigado. Hermanos, todas ellas están manifestando simplemente que han tenido relaciones ilícitas y ahora pues viene el fruto de su relación y quieren abortarlo, quieren sacarlo, pero hay leyes que se los impide y por eso viene toda esta sublevación de mujeres especialmente que quieren que les permita que legalicen el aborto, que es parte
de los homicidios que están al principio de este versículo. Es admirable el número de niños que mueren aún antes de nacer, pero niños que ya tienen vida en el vientre de su madre y mueren. Nos admiramos de todos los que están muriendo ahora por la pandemia. Nos admiramos por el número de todos los muertos que se reportan alrededor del mundo. Hermanos, no llegan siquiera, no llegan a los números de los abortos que se registran alrededor del mundo. Así que todavía en el tiempo de la tribulación vamos a ver estos pecados presentes. Ni de sus hurtos. Así que también habrá ladrones en aquel tiempo. Es interesante aquí cuando hay alguna tragedia, inundación o terremoto o algo, tienen que mandar al ejército no solo a ayudar a los dañados, sino a proteger sus propiedades de aquellos que vienen al pillaje. Bueno, vemos que en el versículo 21, otra vez, los mismos pecados que estamos cometiendo nosotros hoy son los mismos pecados que ellos van a estar cometiendo en aquel tiempo, aún después de este sexto ángel o sexta trompeta. En el capítulo 9, del 13 al 21, leemos entonces la muerte de la tercera parte de los hombres. Vemos estos 200 millones que vienen en jinetes, que vienen en caballos. Vemos cómo el terror vuelve a inundar la tierra. Sin embargo, dice, y ni aún así se arrepintieron. En el capítulo 10 vemos algunos acontecimientos preparatorios de la séptima trompeta. Hasta ahorita hemos visto 6 trompetas, pero nos falta la séptima. Pero antes de que la séptima suene, tenemos algunos actos que se presentan aquí. Por ejemplo, en el capítulo 10, del versículo 1 al 4, se habla de un ángel fuerte, de un ángel que trae un librito. Ahora, no es el libro de los sellos, no lo confundamos. El libro de los sellos ya pasó. Este es un librito, no sabemos exactamente qué era, pero tiene en su mano un librito abierto, dice. Y él viene y en el versículo 6 juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, y el tiempo no sería más. Pero en el versículo 8, el ángel, una voz del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Ahora, esta escena la habíamos visto antes allá en Ezequiel. A Ezequiel le pasó lo mismo. Le dieron un librito, unas páginas que se las comiera, y dice que eran dulces en el paladar, pero amargas en su vientre. Ahora, ¿qué querrá decir esto? Hermanos, la palabra de Dios es dulce como la miel. Y puede ser que cuando nosotros estamos leyendo la palabra, estudiando la palabra, memorizando la palabra, parece que estuviéramos tomando miel, la miel pura del panal. Pero cuando llega al vientre, en el vientre ya es amarga. Ahora era dulce al recibirla, pero cuando llega a hacer su obra, se muere lo dulce y empieza lo amargo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos una experiencia personal y que tengamos nosotros un conocimiento de que muchas veces la palabra de Dios va a ser amarga porque no va a estar de acuerdo con lo que estamos haciendo. La palabra de Dios nos va a señalar nuestro pecado. La palabra de Dios va a subrayar lo que a Dios no le agrade. Entonces esto es como una amargura en nuestro estómago y en nuestro vientre. Y aquella palabra dulce que había entrado por nuestros labios, ahora es algo amargo que nos está hablando, hiriendo y tratando de hacer que reaccionemos positivamente. Y me dijo en el versículo 11,
es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En el capítulo 11 encontramos dos testigos que debemos de ver. Del versículo 3 en adelante se habla de, empecemos con el 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. O sea que para este tiempo ya se había construido un templo, porque ahora está ahí Juan midiéndolo. Ahorita, por ejemplo, los judíos no tienen un templo. Precisamente donde estaba el templo de Salomón y donde han estado los templos siguientes, allí hay ahora una mezquita, la mezquita dorada, la mezquita de Omar. Esta mezquita no permite que se construya nada. Los judíos solamente les quedan unas piedras de recuerdo de aquel templo antiguo. Y es ahí donde van todos los días a orar frente a las piedras, esperando que algún día esto no sea solo una pared de piedras, sino que sean partes de un templo. Posiblemente aquí está ya el templo construido en la mitad de la tribulación. Y ahí están ellos. Y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Se acuerdan lo que dijimos de los términos? 42 meses igual a 3 años y medio. Y en el versículo 3 dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Otra vez lo mismo. 1260 son 3 años y medio. 42 meses, 3 años y medio. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Así que usa diferentes términos, pero está hablando del mismo periodo. Pero aquí vienen dos testigos. Y dice que si alguno quiere dañarlos, versículo 5, sale fuego de ellos, devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, deben morir de la misma manera. Ahora, ¿quiénes eran estos dos testigos? Los estudiosos de esta porción tienen por lo menos dos fuertes ideas. Unos se inclinan que los dos eran Enoc y Elías, porque dice la Biblia que ninguno de los dos murió. Y la Biblia dice también que todos tendremos que morir. Entonces, por esta la creencia que estos dos, Enoc y Elías, que fueron arrebatados, fueron llevados con Dios, no murieron. Entonces es aquí cuando ellos regresan para que mueran. Pero no hay una base muy fuerte sobre esto. Otros creen que es Moisés y Elías. La razón es por las señales que hacen. Dice en el versículo 6, tienen poder para cerrar el cielo, es decir, que no llueva. Elías hizo eso, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Esto lo relacionan más con Moisés. De modo que los dos testigos no tenemos seguridad quiénes eran, pero son dos testigos que ellos vienen a dar un testimonio abierto, fuerte, a tal manera que son muertos, mueren, y ahí los dejan 3 días tirados en la plaza, y todos creyendo que ya murieron. Sin embargo, a los 3 días, dice el Señor, resucitan, el espíritu de vida enviado por Dios los levanta, y ahora vemos que los dos testigos cumplieron su misión. Leamos un poquito de esto para comprenderlo mejor. En el capítulo 11 también nos menciona de la bestia en el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad y estarán ahí, dice,
y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Pero ahí están, nadie los entierra, nadie los mueve. Pero más adelante, dice en el versículo 10, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, y ahora al verlos muertos, pues sentían regocijo y seguían con sus orgías, seguían con su pecado. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron. La subida de estos 2 testigos, pues, dejaron señales, efectos, que habían estado, pero ahora ya subían a la presencia de su Dios. Y aquí dice: el segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay ya viene pronto. Muy bien. Ahora, hay otros testigos que yo quiero que ustedes vean conmigo esta hora. Dice, cuando la 7ª trompeta es tocada, en el versículo 15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y aquellos ancianos que vimos al principio, que tomaron sus coronas y las pusieron a los pies del Señor, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y el templo de Dios, dice, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto grande y grande granizo. Pero en el capítulo 12 nos presenta 4 personajes más que quiero que veamos. ¿Cuáles son? En primer lugar, son señales también. La primera es una mujer. Esto ha traído un poco de discusión, ha traído un poco de diferencias en opiniones por la descripción. Miren ustedes, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, esta figura la hemos visto, y aquí en México la hemos llamado la guadalupana. Y cuando vemos una pintura, un óleo, una estatua, vamos a ver esta descripción. Pero hermanos, este no es un personaje que nosotros conocemos. Muchos han hecho especulaciones. No puede ser la Virgen María. Más bien hay innumerables ocasiones describiendo su intento, pero la palabra de Dios nos dice que ella representa más bien al pueblo de Israel. Miren en el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, pues es el pueblo de Israel que está siendo representada aquí por la mujer. Y dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera. Regresemos un poquito al versículo 5, donde nos habla del segundo personaje. Ya me lo estaba saltando. El segundo personaje viene después del intento que hubo de derrotar a esta mujer y especialmente al fruto de esta mujer. Y dice, también apareció otra señal en el cielo, versículo 3,
un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, etc. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Por eso algunos dicen, puede ser la Virgen, pero no, está hablando del pueblo. Y lo que quería el dragón o el Satanás aquí era derrotar y devorar al hijo tan pronto naciese. Y este es el segundo personaje. Y ella, dice en el versículo 5, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, el pueblo huyó al desierto, donde Dios tenía un lugar preparado para ellos. Y ahí lo sustentan por 3 años y medio o 1260 días. Entonces ya vimos 2 personajes. La mujer que representa al pueblo y el hijo que representa al Señor Jesucristo. Pero hay un tercero todavía. Nos habla del mismo dragón. Este dragón es, en el versículo 9, dice, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, este dragón, hermanos, aquí se le llama dragón, pero es la misma serpiente, el mismo diablo que se le presentó a Eva allá en el huerto del Edén. En una ocasión, recuerdo hace años, alguien estaba discutiendo un poquito sin conocimiento y me decía, mira, ¿dónde la Biblia dice que el diablo era esta serpiente? Y dije, bueno, realmente, ¿cómo le compruebo? Y mire, Dios me llevó a este versículo. Y le digo, mira, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua. Ese es, que se llama diablo, se llama Satanás, y el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, fue lanzado del cielo, y baja y se trae un gran número de sus propios ángeles que le seguían. Ahora, Dios nos habla de esto en otras porciones. En el libro de Isaías dice, ¿cómo te vi caer del cielo, oh Lucifer? Y aquí pues también nos está haciendo un recuento de lo que pasó con él. En el versículo 4 habla de la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, un gran número de ángeles le seguían y todos ellos fueron lanzados y muchos de estos ángeles están todavía en prisión. Los tiene Dios detenidos, pero saldrán y harán el daño en este mismo periodo de la tribulación. Entonces ya tenemos la mujer, el dragón, el hijo y nos falta uno más. Este es el ángel Miguel. Dicen, recuerdan ustedes, en Judas nos habla, bueno, veámoslo rapidito. Judas está un poquito antes de Apocalipsis. Y en el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que diga, el Señor te reprenda. Ahora, Dios tenía ciertos seres celestiales a sus órdenes especiales. No todo lo que estaba en el cielo eran ángeles. La Biblia inclusive no dice que los ángeles tenían alas, pero nosotros vemos los cuadros de ángeles y todos los dibujan con alas. Los que tenían alas eran los querubines. Y aquí Dios tiene rangos. Habla de querubines, habla de serafines y habla de ángeles. Bueno, habla de arcángeles. Entonces, como que Dios es un Dios de orden también allá en el cielo, ¿verdad? Como un ejército celestial, habrá unos que están al mando de un grupo, otros al mando de otro grupo, y así van ascendiendo hasta llegar a los superiores. Pero llamémosle ángel, pero realmente no es tan solamente un ángel.
es Miguel. Él fue, dice, el que descendió precisamente para poder vencer y lidiar, pelear por el cuerpo de Moisés en el tiempo de Moisés. Ahora, ¿por qué será que Dios no quiso que supiéramos dónde fue sepultado Moisés? ¿Ha pensado en eso? Hermanos, si hoy en día los musulmanes especialmente hacen sus viajes una vez al año a Meca, porque ahí es la tumba, ahí es donde está su líder principal. ¿Se imaginan si supieran los judíos dónde está sepultado Moisés? Ya habrían levantado una gran catedral y seguramente cada año habría manifestaciones, procesiones para ir e idolatrar, ya no a Moisés, sino el templo que se había hecho encima de la tumba de Moisés. Yo creo que Dios, sabiendo y viendo todo esto, no dejó que supiéramos en dónde está el cuerpo de Moisés. Algún día lo sabremos, pero hoy todavía no. Y fue este el que peleó pues para poder vencer a este enemigo y enemigos de Dios. En el capítulo 13 nos habla ya de dos bestias. Aquí nos presentan ya la bestia que es el anticristo y la bestia que es el falso profeta. Hoy nos vamos a quedar ya con la sexta trompeta. La séptima trompeta prácticamente viene a tocarse hasta el capítulo 15 y capítulo 16. Así que hay un paréntesis aquí entre el capítulo de donde se toca la sexta trompeta y el capítulo donde se toca la séptima trompeta. Vamos a despedir. Oremos. Padre, pedimos en el nombre de Cristo tu ayuda y tu bendición. Que podamos salir bendecidos, bienaventurados por la lectura, el estudio de tu palabra. Y podamos ir comprendiendo poco a poco más y más lo que tú tienes en este último libro de tu Biblia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.